niños y sus ayudantes, que también tenemos varios que ayudan en la clase. Muy bien, y nosotros nos quedamos acá para este mensaje que hemos venido teniendo, esta serie de mensajes para la época de Cuaresma, donde he dicho que debemos ir más allá del arrepentimiento. Estoy viendo como varios factores o subtemas relacionados con este asunto del arrepentimiento, y lo que quiero subrayar es que arrepentirse es importante definitivamente, pedir perdón, pedir disculpas cuando uno ha ofendido o cuando simplemente hemos estado haciendo algo inapropiado. Y básicamente lo que estoy exhortando al ir más allá del arrepentimiento es a que sea más que palabras, ir más allá de las palabras. Y tengo ese pasaje bíblico que les pido que lean conmigo. Digamos, ya se te ha declarado lo que, no los oigo, otra vez, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias. Muy bien, pueden ver ustedes aquí que ese profeta Miqueas dice que hay una dimensión de la voluntad de Dios que ya está revelada claramente. Por eso dice, ya se te ha declarado. Hay ciertas cosas que uno debe saber que son universales. Y en este caso dice aquí practicar la justicia. Quiere decir actuar con justicia en nuestras relaciones interpersonales. Amar la misericordia, eso quiere decir actuar con compasión, con gracia para con los demás, y al final humillarnos ante nuestro Dios. Es decir, esos ingredientes son importantes para ir más allá de solo decir perdóname Dios, lo cual es importante. No quiero subestimar para nada esa frase, pero como dije, debe conducir a la práctica, a una vida diferente. Y hoy quiero enfocarme en el tema de la reconciliación. Hay un pasaje bíblico que dice, busca la paz y síguela. Y eso tiene que ver en nuestras relaciones interpersonales. Es decir, tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, porque ese concepto de reconciliarnos es de suprema importancia a la hora de interrelacionarnos. Y el pasaje bíblico de hoy, en la segunda epístola a los Corintios, dice así: porque ciertamente Dios estaba en Cristo, vean ahí la frase, reconciliando el mundo a sí mismo. Pero no se queda allí, dice, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, Dios ha hecho algo para reconciliarse con nosotros a través de su Hijo, y ahora dice, ustedes han encargado de promover esa reconciliación. Ahí lo importante. De hecho, el pasaje dice específicamente, nos encargó la palabra de reconciliación. Es decir, así como Dios ha venido a nosotros para rectificar su relación con nosotros a través de su Hijo, ahora Él quiere que nosotros compartamos la palabra de reconciliación. De hecho, uno de los pasajes bíblicos de los que prediqué hace muchos meses atrás, y estoy seguro que nadie se va a acordar porque fue hace mucho tiempo, hablé de los pasajes que hablan de unos a los otros. Hay muchos pasajes en la Biblia que dicen, hagan esto unos a otros, unos a otros. Y uno de esos pasajes que mencioné es este del libro de Colosenses, que dice, reconcíliense unos con otros y perdónense también unos a otros. Hay muchos pasajes, creo que si recuerdo correctamente, unos 25 pasajes en la Biblia que habla de hacer algo unos a otros, como buscar la paz unos con otros. En este caso, reconciliarnos. Y reconciliarnos es vivir en paz. Buscar cómo tener buenos términos en nuestras relaciones interpersonales. Y de hecho, otro pasaje bíblico aparece acá. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, pero miren qué clase de amor. Dice acá, respetándose y honrándose mutuamente. Esa palabra mutuamente es la palabra unos a otros. ¿Hay alguien que se acuerde cómo se dice en griego? Hace tantos meses que prediqué de esto. En griego la palabra unos a otros o mutuamente. Por ahí anda, se dice alelon. Alelon. Así dice, porque lo menciono porque hay muchos pasajes en la Biblia que dice ámense alelon.
Respétense, alelon. Hónrense, alelon. Alelon quiere decir unos a otros, que lo hagamos de esa manera. Y noten acá que ese amor fraternal dice aquí respetándose y honrándose, alelon, unos a otros. Y eso quiere decir que debemos buscar esa paz y esa tranquilidad en nuestras relaciones interpersonales, para que sean relaciones, digámoslo así, justas, sean relaciones apropiadas. Ese me llamó la atención, que dice: les prometo que cuando todo esto acabe, haremos una carne asada en mi casa. Nomás traen las cervezas y la carne, que yo pongo la sal. Muy justo, ¿no? Es una buena relación. Entre parejas también dice aquí: Ernesto, yo creo que el amor es ciego. ¿Y usted qué piensa? Yo quisiera que fuera mudo, Gloria. Ay, no. Y esa confusión, miren esa confusión. Estoy confundido con el inglés. Si car es carro y men es hombre, entonces Carmen es un transformer. Para los que han visto la película. Bueno, estamos hablando de reconciliarnos, y debo subrayar que siempre van a haber injusticias en la vida, sea que nosotros las ocasionemos o que sean ocasionadas por otra persona. Siempre va a llegar algún momento algún malentendido, va a llegar una ofensa, va a llegar algo que destruye la relación o daña, si no necesariamente la destruye, la daña, y debemos aceptar esa realidad. Y lo que más debemos hacer es estar preparados para saber cómo enfrentarnos a cualquier injusticia que se presente, que viene a dañar nuestras relaciones interpersonales. Y hoy tenemos en el Evangelio la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo. Me he encontrado a lo largo de los años que tengo de estar predicando y enseñando, de que es una historia muy famosa. Hoy se habló, los dos hijos que tenía el padre y uno se desvió, ya la voy a mencionar, pero hay pocas personas que saben qué significa la palabra pródigo. ¿Qué significa pródigo? Es una buena pregunta, y si usted no sabe, no importa, o yo le voy a decir, porque aunque así se llama la parábola del hijo pródigo, la palabra pródigo significa derrochador, que derrocha todo lo que tiene, que desperdicia, que bota la plata, que no sabe usarla sabiamente. Eso es el hijo pródigo. Y algunos expertos han dicho, y yo creo que en parte tienen razón, que esa historia no se debería llamar el hijo pródigo, sino que se debería llamar el padre compasivo, porque más habla de un padre compasivo que de un hijo pródigo. Pero efectivamente hay un hijo derrochador. De hecho, la palabra que se utiliza acá es otra palabra que quizás no utilicemos muy a diario en nuestro vocabulario, que es la palabra dilapidador. Dilapida, desperdicia, bota lo que tiene. Y entonces la historia es bien interesante, usted la conoce y la quiero resumir. No me da tiempo, si usted ve la lectura del Evangelio, casi ocupa 2 páginas, es una historia muy bella, muy interesante, pero no me puedo detener en cada detalle. Sin embargo, la quiero resumir. Es un padre que tiene 2 hijos y el menor le dice: padre, dame mi parte de la herencia que me corresponde. Eso en la cultura antigua tenía un gran impacto. Eso significaba que no le importaba al hijo menor que su padre estuviera vivo o muerto, porque cuando se da una herencia se da normalmente cuando la persona fallece. Uno hace un testamento, ya lo tiene listo para el momento que a uno le toque partir, y el testamento dice claramente: al pastor Borges le toca las corbatas. ¿Qué le parece? Yo no necesito corbatas, quiero aclarar. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay que esperar que la persona muera para que eso suceda. Y lo curioso acá es que el hijo le dice: padre, dame mi parte. Estás vivo o muerto, no importa, yo quiero mi parte. ¿Y qué hace el hijo? Dice que se va a un país lejano y dilapida lo que tiene, desperdicia, bota, lo empieza a usar en tonteras. Y de hecho, en la historia dice más adelante que lo gasta en alcohol y en prostitutas y etcétera. Y el asunto es que de repente se vio en una gran necesidad, porque había botado todo, vino una gran hambruna, empezó a cuidar cerdos y aún quería comer de la comida de los cerdos, así dice la historia, y luego recapacitó. Esa parte es importante, recapacitó y dijo: caramba, yo aquí muriéndome de hambre, y mi padre es un hombre que tiene jornaleros, ayudantes, trabajadores, y yo aquí su hijo en esa miseria.
Y ahí viene la recapacitación. Dijo, ya sé lo que voy a hacer. Iré a mi padre y le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él se devolvió, yo me imagino con el camino iba practicando, ¿cómo le digo? Voy a decir esa palabra, bueno, mejor voy a humillarme, mejor tal vez me arrodillo. Empezó a practicar de qué manera le iba a decir esas palabras a su padre, y cuando se iba acercando a la casa, la historia dice que el padre lo vio a lo lejos, lo vio a lo lejos. Y dice aquí la palabra importante, dice, usted lo puede leer ahí en la lectura del Evangelio, específicamente en el versículo, ya les digo el verso que ya se me perdió aquí, en el versículo 20, en el versículo 20. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Por eso digo que esa parábola no se debería llamar el hijo pródigo, sino el padre compasivo. Dice que lo vio a lo lejos. La idea es que como que él estaba muy a menudo en la ventana, en la puerta, pendiente quizás cada día a ver si iba a llegar su hijo. Y dice aquí que tuvo compasión de él. De hecho, yo creo que la historia de hoy, al hablar de reconciliación, es que debemos practicar la compasión, porque para reconciliarnos debemos aprender a perdonar, a restaurarnos y a mejorar nuestras relaciones interpersonales. La práctica de la compasión y el perdón es lo que nos lleva a la reconciliación. Y aquí está el pasaje de que les hablaba. Y levantándose, vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia. La palabra movido a misericordia quiere decir que las entrañas se le removieron. He explicado esto en algunos mensajes anteriores, que es como cuando uno se asusta por algo y siente que el estómago se le revuelve. Literalmente son las tripas, así dicen en algunas culturas, se me removieron las tripas. Y lo que quiere decir aquí es que él se le removió todo su ser. De alguna forma, las emociones del ser humano están relacionadas con el sistema digestivo. Por eso hay personas que se les daña el estómago cuando están nerviosas o cuando sienten una presión en su vida. Y aquí lo que dice es que su padre fue movido a misericordia. En otras palabras, se le removieron las entrañas. Cuando vio a su hijo, dice que salió corriendo, lo abrazó, lo besó y preparó una fiesta para él. Reconciliación. ¿Qué hubiera hecho otro padre? Ya viene este individuo que fue a desperdiciar mi dinero, que me quería muerto, yo no le voy a abrir. ¿No es cierto que es una reacción típica de muchos de nosotros? Que se muera, allá él. Él fue el que tomó su decisión y no deja de ser cierto. Yo no quiero tampoco ser, digámoslo así, que no entiendo la realidad, pero es aquí donde nosotros debemos dar un paso más allá y en ese caso practicar la reconciliación. Dice que preparó una fiesta porque este hijo mío muerto estaba y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice acá. Comenzaron a celebrar una fiesta. Por eso vemos cómo hay una reconciliación. Y decía el pasaje al puro principio de que Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Es decir, buscar cómo enmendar las relaciones que han sido dañadas. Y debemos estar dispuestos a dar un paso de humildad y reconocer nuestras faltas y también reconocer las faltas de los demás y practicar el perdón. Miren lo que dice esta frase. Cuando das el primer paso hacia la reconciliación, demuestras que te importa más esa persona que tu orgullo. Yo creo que el orgullo se interpone muchas veces en nuestras relaciones interpersonales. Yo debo reconocer que hay momentos que alguna relación debemos darla por perdida cuando no se puede hacer nada, porque para que haya reconciliación debe ser de las dos partes. Pero si una de las dos partes no quiere ceder, obviamente no se puede enmendar. Sin embargo, cuando nosotros damos el primer paso, sin saber cómo va a reaccionar la otra persona, estamos demostrando nuestro deseo de enmendar aquella relación que había sido lastimada. Y dice aquí que ponemos de lado el orgullo, porque como dije, creo que todos sabemos, el orgullo lo que muchas veces nos detiene es decir, no,
yo no le voy a hablar, yo no voy a acercarme a esa persona, ni lo quiero ni la quiero ver, porque queremos exaltar nuestro orgullo, nuestro ego hipertrofiado que dice, no, tú te mereces más. Y yo no digo que no, porque hay momentos que nos han hecho daño, pero es ahí donde viene el ministerio de la reconciliación. Dice aquí, la verdadera compasión no significa solo sentir el dolor de otra persona, sino estar motivado a eliminarlo. De hecho, compasión significa sentir esa sensación de misericordia y hacer algo por la otra persona. Es decir, buscar cómo remendar o enmendar el dolor de otra persona. La compasión es el deseo de ver a los demás libres de sufrimiento. Y en la historia del hijo pródigo, como dije, el padre tenía toda la razón de no recibir de vuelta al hijo. De hecho, hay culturas donde ahí simplemente se rompe completamente la relación porque no hubo respeto para el padre. Pero aquí es poner, como digo, de lado el orgullo y buscar cómo podemos reparar la relación. Un pasaje bíblico en el libro de Salmos dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Noten qué interesante, aquí hay varios detalles que quiero subrayar. Uno es que uno debe apartarse de todo aquello que nos incline a odiar, que nos incline a ofender, que nos incline a hacer daño, apartarse del bien. Por el contrario, del mal, y por el contrario, seguir el bien, hacer el bien. Pero la última parte dice buscar la paz. Eso significa de una forma activa conducirnos a promover la paz y a seguirla. Porque es lastimoso ver que nuestras relaciones se ven dañadas por el orgullo, por la maldad, por la falta de perdón, por la dureza de corazón, y es necesario enmendar. Por tanto, mis hermanos, Dios quiere que de verdad busquemos cómo seguir la paz, cómo reconciliarnos unos con otros y que nosotros seamos esos promotores de la reconciliación. En esta época de Cuaresma es importante saber que si Dios se ha reconciliado con nosotros, nosotros también podemos practicar el ministerio de la reconciliación. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para el próximo cántico, a su nombre, gloria.